Entonces, buenas noches. Vamos a empezar nuestra tercera sesión de esta serie Hablemos de Sexualidad y Sanemos. Esta tercera sesión se llama Amando nuestra sexualidad. Y qué importante es que nosotros aprendamos a salir de todos esos miedos, esos tabús, todo aquello que no nos ha permitido hablar del tema, porque lo que nosotros no hablamos, hemos venido escuchando, ¿verdad? Las clases anteriores, que lo que no hablamos, lo que no enseñamos en casa, ¿qué va a pasar? Pues los hijos nuestros, los más vulnerables, van a estar expuestos ¿a qué? A la información que van a recibir allá afuera. Y eso los pone en un estado de peligro. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha distorsión en este tema. Y hablar de sexualidad es básico, así como todos los temas que nosotros tenemos que aprender a tocar en nuestra casa, en ese lugar secreto, en ese lugar privado con cada uno de los nuestros. Pero va a ser mucho más fácil cuando nosotros nos educamos para poder hablarles del tema. Nosotros mismos hemos venido escuchando en las diferentes clases qué conceptos hemos formado o hemos adquirido o hemos heredado de la sexualidad en nosotros mismos, cómo nos formaron a nosotros, qué experiencia nosotros hemos tenido, que en un momento dado eso que ha podido producir pues traumas muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere Dios en su gran amor, en su infinita misericordia, seguir sanando nuestra sexualidad, el concepto? ¿Para qué? Para poder nosotros ayudar a esa nueva generación, sean tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, los adolescentes, que nosotros como adultos tomemos esa responsabilidad y digamos nosotros, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un impacto en esta nueva generación. Yo sí puedo impactar esta nueva generación, pero no lo podemos hacer si no tenemos conocimiento, si no nos capacitamos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Nosotros habíamos hablado la clase pasada acerca de mitos, estábamos comparando entre verdades y mitos de la sexualidad. Y una de las cosas que hablamos de verdades de la sexualidad fue el punto número 3 que expresaba y decía que la sexualidad tiene propósitos fundamentales. Yo les explicaba la semana pasada que hay un término que se traduce en hebreo en la palabra de Dios cuando hablamos por ejemplo, tú ves en la palabra y dice, Adán conoció a Eva. Esa palabra conocer hablaba de que ellos habían tenido intimidad como pareja, ¿ok? Entonces, en hebreo significa yadá. Y nosotros hemos venido aprendiendo que la sexualidad es un regalo de Dios, que la sexualidad Dios nos ha hecho a todos nosotros, hombres y mujeres, seres sexuales, que no es anormal el deseo sexual, que una de las cosas que aprendíamos es que no somos malas personas si nosotros tenemos deseos sexuales. ¿Por qué? Porque eso lo puso Dios en nuestra formación. Y el tercer punto de esa verdad era que hay propósitos fundamentales en la sexualidad, que no nos olvidemos el propósito de que fue diseñado para crear intimidad, para el vínculo entre dos personas, que no solamente es la parte física, sino es la parte de la conexión espiritual y emocional que ocurre cuando hay un acto sexual como tal, que fue diseñado también para el placer, para el disfrute, en el contexto correcto. ¿Cuándo va a ser una sexualidad saludable? Cuando es con la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso es lo que tenemos que nosotros transmitir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los solteros, ¿ok? Poder guardarnos para poder disfrutar de esa sexualidad conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque entra dentro del pacto de Dios. ¿Qué otro propósito fundamental vimos en cuanto a la verdad de la sexualidad? Que fue diseñado para procrear, porque trasciende nuestra existencia a través de los hijos que Dios nos regala. En ese momento hermoso, cuando está dentro del pacto, en el momento correcto, la persona correcta, en el tiempo correcto, viene el fruto que son tus hijos, y eso es una herencia que trasciende en tiempo y en espacio. Otro propósito de la sexualidad. Algo que tiene que quedar claro, mis amados,
es que es en casa que nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos de sexualidad. Alguien expresaba la semana pasada, a veces me da como vergüenza, yo no sé qué decir, no sé cómo tratar. Y de esto se trata todos estos temas. ¿De qué? De que nosotros podamos soltar esos miedos, podamos aprender, porque la palabra dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿ok? Y es a través de que de tú y yo educarnos que vamos a poder capacitarnos y poder sentarnos en una mesa, sentarnos con nuestra hija, con nuestro hijo, nosotros mismos y poder hablar de este tema tan importante que es la sexualidad, poder identificar qué conceptos ellos tienen. Pero si no entramos en diálogo saludable, va a haber huecos, va a haber vacíos y eso los hace vulnerables a mentiras, a engaños, a mitos. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, y estamos recordando esto, cuál es el deseo del corazón de Dios en cuanto a la sexualidad saludable. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 5 dice, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo, es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. Mira qué hermoso cómo la palabra nos está hablando. La sexualidad conforme al corazón de Dios va a honrar a Dios y nosotros vamos a ser bendecidos. Por eso es que la palabra dice cuando Él formó al hombre y a la mujer y les dijo, júntense, multipliquen, fructifiquen, sojuzguen, no va a haber vergüenza, no va a haber temor, no va a haber tabús cuando es bajo el pacto y el concepto de Dios. Mira lo que dice, yo quiero que ustedes sean puros, aléjense de la inmoralidad sexual. Todo concepto de sexualidad en nuestro mundo de hoy que no está bajo la palabra de Dios nos lleva a inmoralidad sexual. No es novedad para nosotros el libertinaje que nosotros vemos hoy en día. No es novedad si tú te pones a ver cómo el mundo cada vez está más sexualizado. En las ya a veces ya no hay, o sea, es totalmente gráfico, las mismas canciones. Ponte a escuchar muchas veces lo que los jóvenes están escuchando, provocando el despertar esa sexualidad de una manera incorrecta por falta de conocimiento. Miren la responsabilidad que tenemos de esa educación, de esa formación. La palabra dice, aléjense de la inmoralidad sexual. O sea que tenemos que estar apercibidos, que vemos, que escuchamos, en dónde entramos, con quién frecuentamos, porque la palabra dice, el que se cree firme, cuídese de no caer. O sea que esto no es en nuestras fuerzas. Algo que hemos venido aprendiendo es que para nosotros formar una sexualidad saludable en nosotros y en los nuestros es aprender a sembrar principios en el corazón nuestro y el de los nuestros. Principios, verdades que trae la palabra de Dios. Porque un principio de Dios, cuando es revelado en tu corazón y en el mío, va a provocar un estilo de vida conforme al diseño de Dios. O sea que no es simplemente decir no lo hagas porque esto va a traer consecuencias. Yo les decía la semana pasada y incluso les dije, ¿saben qué? En un momento dado, la misma iglesia, hablando de iglesia en general, ha cometido errores. ¿Por qué? Porque se ha solamente centrado en decir eso es pecado sexual, pero no se ha dado herramientas, no se habla del tema, no se educa y simplemente pretendemos que con decir es pecado, no lo hagas, eso va a ser suficiente y eso no funciona de esa manera. Una de las cosas que yo les decía es que cuando nuestra educación se basa en el miedo o en la amenaza a decirle, por ejemplo, al hijo, no lo hagas porque te va a pasar esto o esto es castigado, en un momento dado, cuando hay temor o hay una amenaza, uno puede obedecer, entre comillas, por un corto tiempo. Pero cuando el ser humano ve que ya no hay peligro, que ya no hay amenaza, ya no vamos a respetar la orden. Vamos a seguir haciendo conforme el principio que está en nuestro corazón. Por eso es que una sexualidad saludable tiene que ir de la mano con los principios que estamos enseñando
y sembrando en el corazón nuestro y el de los hijos, porque tú y yo no podemos dar algo que no tenemos. Yo no puedo pretender formar a mis hijos, enseñar a mis sobrinos, hablarle a los más jóvenes si yo no lo estoy entendiendo y yo no lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque lo que les va a impactar a ellos es lo que yo hago, lo que yo soy. ¿Ok? Algo que les decía era cómo podemos nosotros tener una mejor perspectiva bíblica sobre la sexualidad. Una de las cosas que estamos rompiendo es el tabú de pensar que la Biblia está pasada de moda. En la Biblia nosotros no podemos encontrar respuesta y eso es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque sabemos que el manual de vida es la palabra de Dios. Aquí está la vida, dice la palabra. Es esa espada que va a transformar, sanar. Por eso sentí en mi corazón titular esta serie, Hablemos de sexualidad y sanemos. Quizás no sea el caso tuyo, pero hay muchos casos donde la sexualidad ha sido herida, ha sido dañada, ha habido experiencias provocadas por decisiones, otras hemos sido víctimas de repente de situaciones, por ejemplo, abusos. Y todo eso ha dañado el corazón, ha dañado la sexualidad. Hoy en día puedes estar sufriendo las consecuencias de esas decisiones. Por eso es que Dios es tan maravilloso que a través de cada tema y de cada formación, Él quiere seguir sanando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él siempre ha querido lo mejor. ¿Por qué? Porque nunca, y siempre acuérdate de esto, nada negativo que haya pasado en nuestra vida, ningún trauma, ninguna crisis provocada por nosotros, por terceros, algo que se salió del orden, no, nunca fue el deseo del corazón de Dios, porque Él es un Padre bueno. Él nos hizo buenos en gran manera. Una de las cosas que estamos aprendiendo es a entender cómo el mundo como tal, el sistema como tal, está tan distorsionado. Hoy en día a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, ¿verdad? Que es por eso que las cosas suceden, por falta de Dios, por falta de la presencia de Dios, por falta del conocimiento de Dios. Pero nunca es tarde. Algo que les recalco siempre es que estas conexiones, cada vez que tú tienes la oportunidad de conectarte a Zoom, a irte a una reunión en la iglesia, conectarte a alguna actividad, siempre el deseo nuestro es que entiendas que es desde una perspectiva de esperanza, de amor, de fe, nunca de señalarte, nunca de juzgarte, nunca de condenarte, nunca en desesperanza, sino poder decirte sí se puede con la ayuda de Dios, de su amor, de su palabra y sobre todo con la disposición de tu corazón, ¿ok? Entonces, alguien que me ayude a leer esta parte, que el tema de hoy como tal es amemos la sexualidad. Parte de esta formación de sanar es que tenemos que aprender a amar la sexualidad. Y quiero que podamos leer este párrafo que nos va a ayudar a nosotros a entender y poder ayudar a los nuestros a que amen la sexualidad conforme al corazón de Dios. ¿Quién se anima a abrir su micrófono y puede leer ese versículo? Ese párrafo, perdón. A ver quiénes de mis guerreras y guerreros que están por aquí. ¿Lo pueden ver en pantalla? Bienvenida, Tania Vallejo. Bienvenida. Primera vez que te veo conectada, te damos la bienvenida y esperamos que puedas recibir de acuerdo a la necesidad de tu corazón. Amén. Lore, ¿puedes leer ese párrafo? Hola. Mabe, tú. Ok, bueno, yo lo leo.
Dice, amemos la sexualidad. Mira lo que dice, a ver si se identifican. ¿Cuántos padres están aquí conectados? Dice, los padres siempre decimos no. Queremos asegurarnos de que nuestros hijos se alejen de todo lo que les haga daño y en el intento los saturamos con discursos interminables sobre las consecuencias negativas que tendrían si hacen X, Y o Z. Aunque no es nuestra intención y los límites y reglas son realmente importantes, algunas veces utilizamos el miedo y la culpa para lograr que nuestros hijos eviten lo que les perjudica. Es probable que hayamos tenido éxito en enseñarles a nuestros hijos que si tocan la cocina se quemarían, que no mirar hacia los dos lados mientras cruzamos una calle les dañaría. Sin embargo, esto se vuelve más difícil cuando queremos enseñarles que vivir su sexualidad de forma no saludable puede llegar a causarles mucho sufrimiento y dolor. Una quemadura en la cocina se siente de forma instantánea. Ser atropellado por un automóvil causaría un daño inmediato. En cambio, la participación en una relación sexual es casi siempre placentera, ya sea dentro de los límites del matrimonio o no. Miren la diferencia, que no es simplemente como está diciendo en la mayoría de los casos cuando el padre está formando, ¿verdad? Esos niños, se le está enseñando, no metas el dedo a la corriente, no toques, no hagas. Y por lo general es más fácil el decir, no hagas esto, es más común esa frase a decirles sí, haz esto. Enseñarles desde lo positivo, no desde lo negativo. No hagas esto porque te vas a quemar, no cruces la calle porque te pueden atropellar. Y en nuestro diálogo es mucho más frecuente en cuanto a formación y a dar reglas, a dar normas, utilizar el no. No hagas esto por esto. Pero hoy estamos hablando de que parte de amar la sexualidad es que hay un objetivo, tenemos que aprenderlo a hablar en forma positiva, no desde lo negativo, sino desde lo positivo. Mira lo que yo resalté ahí, dice, en cambio, la participación en una relación sexual es casi siempre placentera, ya sea dentro de los límites del matrimonio o no. Por eso es que a veces es tan difícil. A veces hay casos donde ha habido abusos en personas y ellos mismos siendo víctimas se sienten culpables. ¿Por qué? Porque hubo un placer en medio de ese toque indebido, por ponerte un ejemplo. Entonces es mucho más difícil, ¿verdad? En la parte de sexualidad simplemente quedarnos en un cuadrante de decir no está permitido esto porque va a traer consecuencias. Tenemos que ir más allá. Tenemos que aprender a abrir un diálogo desde la parte positiva. ¿Por qué? Porque entonces vamos a aprender a amar la sexualidad como Dios lo ha diseñado. Mira, dice, por esto es necesario que no solamente hablemos de las consecuencias negativas a largo plazo de las relaciones prematrimoniales, sino que hablemos en forma positiva de lo hermoso que pueden vivir si disfrutan de las relaciones sexuales en el tiempo correcto. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a los más jóvenes. No las consecuencias nada más negativas, sino todos los beneficios que hay si lo hacemos en el contexto correcto, en el tiempo correcto, con la persona correcta. Todo lo que se van a disfrutar si esperamos a ese momento. ¿Cómo podemos contagiar? Hay una pregunta ahí, dice, ¿cómo podemos contagiar o influenciar a nuestros hijos con un profundo deseo de esperar hasta el matrimonio pensando en los beneficios que obtendrán? Yo te pregunto a ti como padre, como madre, tú que vas a escuchar este video, ¿te has puesto a escuchar el concepto de matrimonio que tienen tus hijos? Los jóvenes que piensan del matrimonio. Si nosotros vemos estadísticas, cada vez eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no se le está dando el valor necesario, porque no se está formando lo que es el matrimonio y los beneficios del matrimonio, porque ¿quién instituyó el matrimonio?
Ahora los conceptos están tan distorsionados que es normal, ¿verdad? Hay que convivir a ver si funciona y entonces de ahí pensamos, ¿o para qué casarnos? Eso es solamente un papel. Y tantas cosas y conceptos cerrados que pueden estar alojados en la mente y en el corazón. Por eso es que hice esa pregunta, ¿cómo podemos influenciar a nuestros hijos con un profundo deseo de que ellos vean el matrimonio y los beneficios como realmente fue diseñado? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tema de hoy? Que podamos hablar en positivo de la sexualidad. ¿Ok? Acuérdate de esto, hablar desde lo positivo. Cuando tú vas a hablar desde lo positivo es porque tú te estás preparando a mostrar y enseñar los beneficios. ¿Por qué? Porque los estás conociendo. No podemos dar lo que no tenemos, o sea que si no nos formamos, no podemos hablarles del asunto. Mira estas preguntas que quiero que reflexionemos, tómale una foto para que las puedas reflexionar tú a solas y puedas permitir que el Espíritu Santo también te muestre a ti, te sane a ti, que tú te puedas uno mismo confrontar con las verdades que están en el corazón de uno. Dice, número 1, cuando era niño, a ver, Lourdes, Lore, Mabel, señora Tania, ¿quién más está por aquí? Rosita, y los que escuchen este video. Cuando éramos niños, ¿qué cosas buenas percibíamos acerca del matrimonio? Algunos de repente cosas maravillosas, pero de repente otros que no quiero saber nada del matrimonio, ¿verdad? Por las vivencias y las experiencias que podían estar viviendo. Número 2, ¿qué reflejo o concepto le has heredado a sus hijos sobre el matrimonio? Lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cómo tus hijos, tus hijas ven hoy en día el concepto de matrimonio? Estamos claros que está bien si en un momento dado una persona, un hombre o una mujer no quieren casarse porque el matrimonio no es para todos, pero no que sea por un concepto distorsionado, que no sea porque algo dañó sus corazones, algo no fue resuelto. ¿Qué reflejo o concepto le has heredado a tus hijos sobre el matrimonio? Estamos hablando de un tema de que Dios quiere sanar y para sanar hay que tocarlo, hay que hablarlo, hay que dialogarlo. Amén. 3, ¿de qué forma puede heredar a su hijo una percepción positiva de la sexualidad? Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad poder conectar y hacer puente con esa generación más joven que nosotros. Es nuestra responsabilidad llegar a sus corazones. Es nuestra responsabilidad poder saber qué piensan, qué sienten, cómo están, cómo podemos darles esos valores que no se pierdan, porque este mundo cada vez está yendo por sentidos contrarios a la verdad de Dios, a la verdadera felicidad, a la verdadera plenitud conforme fue diseñado. 4, ¿qué le recomendaría a un padre o a una madre que necesita sanar su sexualidad para influir una perspectiva positiva a sus hijos? Mira esto, ¿qué le recomendaríamos a un padre o una madre que necesita sanar su sexualidad para influir una perspectiva positiva a sus hijos? ¿Qué le recomendaríamos a esa mamá, a ese papá? Definitivamente vayan a un encuentro. Este sábado hay un encuentro por si acaso. Ya ustedes lo han escuchado, pasen la voz, inviten, porque en ese tipo de actividades y de eventos, el Espíritu Santo hace obras maravillosas. Él sana, Él liberta, Él nos confronta, Él nos revela verdades. Yo siempre digo, la vida de las personas que hemos tenido el privilegio de ir a un encuentro, tu vida es un antes y un después del encuentro, un antes y un después del encuentro. Todos necesitamos ese encuentro porque definitivamente, y se ha comprobado, cuando en un momento dado yo fui la primera vez, a nosotros nos enseñaron que ir a un encuentro era como tú adelantarte en un año de tu crecimiento espiritual por toda la información que tú vienes recibiendo. ¿Qué es lo importante? La disposición de tu corazón. ¿Ok? O sea, ¿qué recomendación podemos dar a alguien que está con
heridas, definitivamente eso es una buena oportunidad. Acercarse a Dios es genial, que tú puedas ser la mano amiga de poder llevar a ese hombre, a esa mujer, a ese padre, a esa madre, a conocer de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque empieza el Padre en un proceso con cada uno. Y no solamente eso, que al tocar a un padre, una madre, vas a tocar a la familia entera. O empieza por el hijo, porque hay casos donde los hijos llegan primero a abrirle el corazón a Dios. Y detrás de ese hijo vienen las familias, porque ¿cuál es el deseo del corazón de Dios? Salvarnos, salvarnos. Dice, de tal manera Dios amó el mundo que envió a Jesucristo. O sea, el anhelo del corazón del Padre es salvación para cada uno de nosotros. ¿Ok? Amemos la sexualidad es el objetivo de esta sesión de hoy. Y mira lo que dice Hebreos 13:4. ¿Quién puede leerlo? No me dejen solita, pues, porque si no pienso que estoy aquí solita conectada, no sé si me están escuchando. Sigo creyendo que van a abrir sus cámaras o sus micrófonos. ¿Quién puede leer Hebreos 13:4 que está ahí en la pantalla? Rosita, ¿tú? Buenas Tengan noches, si usted todos, no se escuchaba bien hace rato. a ver, puedo leer, ¿no? Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Ay, te puse mute, sorry. Quítale abre tu micrófono, Lourdes. Ya, ya, ya. Voy a volver a leer, ya. Sí, por Voy a favor. volver a leer. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzga a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Ok, gracias, mi amor. Mira, esa es una traducción de la Nueva Versión Internacional y aquí hay otra del PDT que dice, respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexuales. La palabra es clara, ¿verdad? Y parte de nosotros amarte, amar a Dios, es enseñarte la verdad de la palabra. Cuando la palabra habla del castigo de Dios, sabemos que Dios no es un Dios castigador. Es la misma consecuencia de nosotros salirnos del orden correcto, porque toda causa tiene efecto, efecto causa. Toda decisión va a traer sus consecuencias. Pero nosotros sabemos que nuestro Padre es un Dios de misericordia, nuestro Padre es un Dios que restaura, nuestro Padre es un Dios que sus misericordias son nuevas y cuando en algún momento hay algo de esto ahí, ha habido adulterio, infidelidad, fornicación, cualquier tipo de pecado, inmoralidades, ¿qué dice la palabra? Que Él no rechaza corazones contritos y humillados. O sea, parte de la libertad en nosotros es conocer la verdad y ya tú decides, he aquí la vida y la muerte, escoge tú, dice la palabra. Y la palabra es clara, dice, respeten el matrimonio, manteniendo fidelidad y pura la relación de pareja. Qué importante. Tengan en cuenta que Dios dice, hay consecuencias a todo lo que viene en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a hacer daño a nosotros. Hay un pasaje hermoso en Proverbios, creo que es en Proverbios 8, el último versículo, que dice que los que cometemos pecado contra Dios nos defraudamos a nosotros mismos. Mira esto, cometer pecado es salirnos, ¿verdad?, de la verdad de Dios, pero somos nosotros los que pagamos las consecuencias, porque Dios sigue siendo Dios, pero nosotros tenemos que enfrentar y confrontar la realidad. Amén. Mira lo que dice ahí, independientemente si estás casado o no, ¿tienen alta estima el matrimonio? Pregúntate eso, te pregunto y hazte esa pregunta ahí si tú no estás casado. ¿Tienes en alta estima el matrimonio? O muchas veces hemos escuchado, todos los hombres son igual. No, pero si yo veo esta pareja así, qué ganas de casarme, qué motivación.
¿Cómo tú estimas el matrimonio? Y ahí es donde tú vas a ver la condición que hay en tu corazón en esa área. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanarla. Independientemente de lo que hayamos vivido, de la historia que hayamos pasado, Dios quiere restaurar el verdadero concepto de matrimonio en nosotros. Dice, ¿qué cosas podría cambiar para poner en alta estima el matrimonio y la relación sexual dentro del matrimonio? ¿Qué cosas puedes cambiar para levantar esa estima del matrimonio y de la relación sexual en tu propia vida, en tu propio concepto, en tu propia revelación? Pues número uno, ¿qué es? Leyendo las escrituras, porque la verdad nos hace libres, porque el que la diseñó es Dios y Él nos dejó la palabra para instruirnos. Y ahí están temas para todo, para sanar sexualidad, para restaurar tus finanzas, para restaurar tus relaciones, para poder amarte tú de la manera correcta. Tenemos el manual de vida y Dios quiere que primero sea nuestro recurso y el Espíritu Santo hace la obra. Entonces tú y yo amamos el matrimonio si lo vemos y lo entendemos como aquel que lo creó. ¿Ok? ¿Quieres amar el matrimonio? ¿Quieres tener una estima correcta al matrimonio? Tienes que verlo tal cual Dios lo diseñó. Y eso va a traer beneficios para tu propia vida. Una de las cosas que tenemos que enfrentar, decíamos también la semana pasada, que para que tú y yo amemos la sexualidad y de esa misma forma podamos dar un mensaje positivo de la sexualidad a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a la nueva generación, es identificar esos mensajes distorsionados que pueden estar alojados en su corazón. Como por ejemplo, hay muchos que dicen cualquier tipo de unión sexual tiene valor, tiene igual valor cualquier tipo de acto o de unión sexual. O sea, tiene valor el acto sexual en el matrimonio, tiene el mismo valor el acto sexual en una pareja que está conviviendo, tiene el mismo valor el sexo casual, tiene el mismo valor una pareja homosexual. Eso es una verdad, eso es una mentira, es algo distorsionado que está en el corazón, que se ha alojado en este tiempo en las mentes, porque está totalmente en contra y violando el diseño original de Dios. Porque ¿cuál es el diseño original? Y lo recordamos otra vez en Génesis 2, 18 y del 21 al 25. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mira qué hermoso es el Padre, porque nos está recordando hoy, yo no quiero que el hombre esté solo. Muchas veces hay personas, hombres, mujeres que dicen, bueno, yo creo que Dios quiere que me quede solo. Y hay una aflicción, hay dolor, hay tormento. Pero si realmente el deseo del hombre o la mujer es tener una pareja, es tener un compañero de vida, sí puede darse, pero hay que sanarse, hay que prepararse. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Mira qué interesante, porque ¿quién trajo la pareja a Adán? Fue Dios mismo. Tú sabes que si tú realmente no estás, los que estén aquí conectados, los que vayan a escuchar y todavía no están en un matrimonio, en una relación y anhelan una pareja, mira qué importante que podamos entender que tenemos la oportunidad de poder estar claros y decir, yo quiero un hombre, una mujer que ame a Dios, que esté formado por Dios, que Dios sea su prioridad. Un hombre, una mujer que le pertenezca a Dios, porque mira lo que hizo Dios con Adán, dice que lo durmió, o sea, Adán no estaba desesperado buscando a Eva, sino descansó en el Señor, dice que Él le trajo esa ayuda idónea. ¿Y qué pasó? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está hablando cuando hay esa unión
sexual, íntima, esa intimidad perfecta cuando se da dentro del matrimonio bajo la bendición de Dios. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando nosotros estamos amando la sexualidad hay que enseñar esto. Desde lo positivo, que no tiene que haber vergüenza, no tenemos que ocultar, no tenemos que avergonzarnos, que vale la pena, hijos, hijas, jóvenes, mujeres, hombres, esperar hasta el matrimonio. Vale la pena guardarnos. ¿Por qué? Porque toda la lista que nos vamos a evitar de dolor, de culpa, embarazos no deseados, y etcétera, 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 todo lo que viene ahí. Vale la pena hablar desde lo positivo con nuestros hijos, los más jóvenes. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones con firmeza y decir, vale la pena esperar, vale la pena guardarme. Qué rico que vamos a disfrutar en el tiempo correcto. ¿Ok? Mira esto, otro mensaje distorsionado es, no hay diferencia entre feminidad y masculinidad. Hoy en día quieren tratar igual al hombre y a la mujer. Solamente están diciendo que las únicas diferencias son anatómicas cuando ven el cuerpo de un hombre y una mujer. Se quieren borrar las diferencias, se quiere decir que el hombre y la mujer son idénticos y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, si tenemos el mismo valor, tenemos la misma dignidad, tenemos el mismo derecho a la realización, pero Dios nos formó hombre y mujer para complementarnos. Somos completos en Él y entre la unión de un hombre y una mujer nos vamos a sumar, no nos vamos a restar, nos vamos a sumar cuando está el orden correcto. Los hijos son hijos, las hijas son hijas. Enseñarles y estar pendiente que tu hijo se desarrolle en esa masculinidad y tu hija en esa feminidad. Pero mira lo que hoy está diciendo el sistema, el mundo, ¿no? Hombre y mujer son iguales, eso es algo distorsionado. ¿Por qué? Porque hay un príncipe en este mundo que está distorsionando las cosas. ¿Quién es? Satanás. Mira lo que dice Juan 8:44. Dice, esto era un momento donde Jesús le habló a los religiosos, ¿ok? A los que decían que sabían la palabra y la recitaban, pero no tenían revelado a Jesús en su corazón. Y mira lo que les dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, a los religiosos les estaba diciendo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y aquí es donde quiero que te enfoques, ¿cuál es la naturaleza de Satanás? Dice, él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y en este contexto en el que estamos de sexualidad, todas las mentiras que él ha levantado. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Porque si él engaña en esta área de sexualidad, mira todas las consecuencias que vienen y tenemos que enfrentarlas. Todo lo que se rompe, todo lo que se pierde por esas mentiras que le está sembrando en el corazón. Y los jóvenes, los que se están creciendo, entrando a la pubertad o a la adolescencia, son las personas más vulnerables desde los niños. Yo estaba escuchando los otros días que antes se decía por índices que la pornografía, por ejemplo, empezaban entre los 11 años para adelante. Hoy se está diciendo que ya los niños a los 6 años están siendo dañados con pornografía. ¿Por qué? Por la tecnología, que están tan expuestos a tocar un botón y se les puede aparecer muchas cosas. Entonces tenemos que estar alertas. ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? ¿Cómo se están educando? ¿Por qué? Porque hay un padre de mentira que él no pierde el tiempo. Satanás él sabe que su tiempo está corto y mientras más engañe, pues más gana, más territorio gana. Nos toca a nosotros contrarrestar, cómo formándonos y educándonos. Y mira lo que dice Juan 8, el versículo anterior 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué maravilloso, ¿no? Porque no importa el momento donde tú y yo podamos estar, donde la persona que esté escuchando este mensaje esté, dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Qué lindo, ¿no?
porque es Dios en el anhelo de que de sanar, restaurar y volvernos a ese original. ¿Ok? Ya vamos casi a acabar con esto. Mira, otro mensaje distorsionado es que la única irresponsabilidad es no protegerse físicamente. Algo que simplemente se les dice, tú solamente protégete sexualmente, o sea, usa preservativo y con eso basta, pero eso es totalmente distorsionado, porque no solamente se trata de cubrir la parte física, no solamente es cuidarse de no contraer una enfermedad de transmisión sexual, de SIDA, de lo que sea, porque ahí solamente cuando ellos dicen solamente cúbrete físicamente o protégete, solamente están viendo el placer sexual en el contexto biológico. Pero hay algo importante que no podemos olvidar. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, que nosotros no solamente somos cuerpo, dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible de la venida de para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que ellos no solamente son el cuerpo que se ven físicamente, ellos son espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitas, seres espirituales viviendo experiencias naturales, creados por un Dios espiritual. Entonces, es imposible entender, por eso es que es una mentira solamente decirte que te tienes que cuidar y punto, porque no podemos desligar el daño que hay en tu alma y en tu espíritu cuando nosotros tenemos actividad o relaciones sexuales fuera del pacto, del matrimonio y de lo que Dios ha diseñado. Hay que integrar el placer, el deseo sexual a lo que realmente es proyecto de vida, valores, con quién estás haciéndolo, quién es la persona que tú estás escogiendo, porque todo eso va a afectar su vida en el futuro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros erradicamos esos mensajes distorsionados en el corazón nuestro y el de los nuestros cuando traemos una verdad mayor? Y la verdad mayor está en la palabra. Cuando tú le enseñas a tu hijo que no solamente es el cuerpo físico, sino es espiritual mi cuerpo, enseñarles a proteger, que hay que proteger todo, porque un preservativo no guarda tu espíritu y tu alma. Un preservativo no tiene el poder de guardar tu espíritu y tu alma. Y Dios quiere que guardemos todo nuestro ser, lo dice ahí, el Dios de paz os santifique por completo, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cómo nosotros sembramos esas verdades positivas cuando nuestro deber es amar y defender la sexualidad saludable. ¿Ok? ¿Cómo ellos y nosotros aprendemos a amar y defender la sexualidad? Cuando hablamos de forma positiva, cuando hablamos del tema y lo hablamos bien, por eso es que tú y yo tenemos que educarnos, cuando enfatizamos que hemos sido diseñados para bendición, para tener propósito, para alcanzar tu máximo potencial, que hay proyecto de vida, que sí podemos tener autocontrol, que sí podemos trascender con la familia y los hijos que Dios nos pueda dar. Todo eso hay que enseñarles y formar en el corazón de los hijos. Y sutilmente dice que es recomendable los padres, los que están casados, dependiendo de la edad de los hijos, que ellos puedan ver en un momento dado un diálogo, cómo el padre y la madre pueden expresar en libertad y dejarles saber que hay deleite en la sexualidad cuando es en el contexto correcto. Que tus hijos puedan ver esa expresión con naturalidad en el esposo, en la esposa, en la madre y en el padre, porque eso los forma a ellos. Ellos están mirando. No hay miedos, no hay secuelas, no hay culpas. Cuando se hace en el contexto correcto, no vas a estar asustado si viene un embarazo que no deseabas, los dos nos embarazamos al mismo tiempo y todo eso va a formar hijos seguros en los principios y los va a ayudar a tomar decisiones de vida, no por miedo, sino porque yo sé que vale la pena esperar, yo sé que vale la pena guardarme, yo sé que hay propósito con la persona con la que me voy a unir. Amén.
Amén, amén. Amén, amén. Mira esto, ya vamos a terminar. Entonces, amamos la sexualidad, estamos dando tips para hablarle a nuestros hijos y enseñar a amar la sexualidad. ¿Cómo aprendemos a amar la sexualidad? Cuando guiamos para dar a conocer el tema, ¿ok? ¿Y cómo tú le vas a guiar a tu hijo, a tu hija, al adolescente? Cuando tienes buena información, cuando tienes una buena literatura, cuando aprendes a mostrarle las consecuencias negativas, cuando se pueden sentar juntos y ver noticias negativas que hay de tomar decisiones fuera del contexto, ilustraciones correctas versus a lo incorrecto que pueda pasar, vuelvo y digo, sutilmente en la edad en la que estén. Y siempre ten cuidado, esto no es en base al miedo y la culpa. Si tú haces esto, yo no sé lo que va a pasar. Y mira, no, Dios no enseña con culpa y miedo, acuérdense, es principios, es conociendo los beneficios de lo que Él ha creado, ¿ok? Entonces, si no usamos el miedo y la culpa, sino un diálogo saludable, ¿quién lo diseñó? Con sentido y propósito. El tercer punto para amar y enseñar a amar la sexualidad es que sí podemos entender que podemos aprender a gestionar el placer sexual, aprender a canalizar nuestros deseos, ¿ok? No tocar el tema desde el punto negativo, sino desde lo positivo. A mí me pareció súper chévere aclarar esto porque no solamente es pensar en la sexualidad, en la palabra como tal de sexualidad, sino que mira esto, cuando tú expresas amor, cuando tú das afecto, cuando tú hablas de proyecto de vida, cuando tú muestras respeto, cuando tú muestras admiración contigo misma, con tu pareja, en la relación, tus hijos ven eso está impactando la sexualidad de ellos. O sea, que no es quedarte en la palabra de sexualidad, sino lo que tú modelas en ese amor, en ese respeto, en ese diálogo, lo que tu cuerpo muestra, el trato con tu pareja, todo eso va formando la sexualidad de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la sexualidad no se limita solamente al acto sexual, es todo, una expresión de todo el ser de la persona. O sea, no es involucrarse genitalmente solo por placer, es mucho más que la conexión física. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Amar, acompañar y enseñar. Esa es la labor de nosotros como iglesia, debe ser la labor de nosotros como padres, como tutores, ¿verdad? Estar dando esa información en amor, en acompañamiento, porque eso va a dar seguridad, que siempre tu hijo, tu hija, ese joven pueda saber que puede hablar de cualquier tema en casa con los suyos, porque quién mejor que el padre, la madre, las personas que están ahí con ellos puedan dar una información llena de amor, con sabiduría, y eso los va a fortalecer. ¿Ok? El cuarto, 2 puntitos más para aprender a amar la sexualidad es no olvidarnos de hablar de quién diseñó la sexualidad, ya eso lo vimos que es Dios, transmitir ese mensaje de quién diseñó la sexualidad, que es importante y vale la pena esperar, eso es parte de amarse, de protegerse, de amarse bien, que aprender a expresar sexualidad abiertamente sin un acto sexual, eso me pareció chévere. Parejas que pueden estar en su etapa de enamoramiento, parejas que pueden estar pensando en casarse y sí pueden expresar su sexualidad sin un acto sexual. ¿Cómo? A través de un te quiero, un te amo, te respeto, el diálogo, el amando, el respetando, el expresando lo que se sienten, pueden vivir una sana sexualidad sin involucrarse todavía en el acto como tal. Qué lindo, ¿no? Porque eso nos enseña que nuevamente que la sexualidad abarca todo nuestro ser, ¿ok? Y el 5 es poder revisar también si hay pudor excesivo al hablar del tema. Acuérdense que estamos hablando en esta sesión de amar la sexualidad y poder llevar ese mensaje, es que estemos precavidos de que no estemos hablando con un pudor excesivo. ¿Por qué? Porque las personas conservadoras no son transparentes, no hay claridad, hay tabús. Y hay que llamar las cosas como son, como se sienten, como las has enfrentado. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del tema de sexualidad de forma positiva, no mitos,
con una educación necesaria en su crecimiento. Vamos a dejarlo por hoy ahí. Y terminamos esta partecita la próxima semana. Ok, Padre, bueno, gracias, Señor, gracias. Vamos a entregar esta clase. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Gracias porque tú nos formas, porque tú nos educas, Señor, porque hoy tú nos has hablado de cómo tenemos que amar la sexualidad. Y yo clamo, Espíritu Santo, que en el proceso que cada uno de nosotros estemos, los que escuchen esta grabación, seas tú, Espíritu Santo, trayendo sanidad, seas tú trayendo convicción al corazón, al espíritu, que sea tu palabra, Señor, sembrada, que seas tú colocando el querer como en el hacer, Señor, en esa educación, en esa formación. Yo te pido sabiduría de lo alto, Señor, para cada padre, cada madre, Señor, en esa etapa de formación, Señor, con cada joven, con cada hijo. Hoy oramos, Señor, por una protección especial, Señor, en esa nueva generación, Señor, para que podamos, Señor, sembrar, Señor, principios, Dios, esas verdades tuyas, Señor, que nos enseñan que la sexualidad es un regalo de Dios, es un diseño que vale la pena esperar, Señor, que tú sanas, que tú llegas, que tú libertas, Señor, y que tú sigas, Señor, edificando cada una de nuestras vidas, Señor, no desde la religiosidad, desde el tabú, desde el miedo y la culpa, Señor, sino desde la verdad que liberta, Señor, tu palabra, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias por enseñar.